Buen día para todos, mi nombre es Adriana Pérez, psicóloga en formación de la Universidad UDI del último semestre. Para dar continuidad a nuestra campaña de sana convivencia, el día de hoy traemos este tema que es muy importante, robo y ventas de sustancias psicoactivas. Entonces vamos a ver un poco de cómo influye dentro del entorno social de los muchachos. Bienvenidos. Entonces, bueno, vemos que la delincuencia hace parte de este fenómeno. ¿Por qué? Porque muchas veces no consiguen o no tienen los medios para consumir, entonces requieren, requieren o acuden a la delincuencia para adquirir este consumo. Entonces, vamos a ver los tipos de delitos que podrían llegar a cometer nuestros hijos dentro de este fenómeno. ¿Listo? Entonces, la delincuencia, primero que todo, estos son delitos debidos a los efectos farmacológicos directos o indirectos de la sustancia. Así como la cocaína, por ejemplo, es un activador del sistema límbico que está relacionado con la impulsividad y la agresividad. Y por otro lado, otro ejemplo, el alcohol, que inhibe las áreas cerebrales como el autocontrol. Entonces, aquí se dan la mayoría de delitos violentos e imprudentes, pero también hay casos de delitos por omisión, como ocurre con los opiáceos, o el cannabis, que son el cannabis, mayormente conocido como marihuana. Entonces, estas son un tipo de sustancias depresoras. Entonces, la relación de las drogas y la delincuencia. Hay que destacar que en los últimos años ha tenido un incremento bastante considerable y aparte de eso, pues es en ambos fenómenos, ¿no? Tanto en la delincuencia como en el consumo de drogas. Entonces, para llegar a ese consumo, lo que hacen es cometer conductas delictivas. Hay que señalar que este incremento en ambos casos ha afectado concretamente a una población. Es el caso de los adolescentes y los adultos jóvenes. Por lo menos hay muchas personas que inician, o muchos jóvenes que inician a muy temprana edad y llevan 20, 30, 20, los 30 consumiendo. Entonces ahí ya tenemos 20 años de consumo. Estas conductas obviamente son rechazadas por la sociedad, porque obviamente se ven como actos contrarios a lo que debería ser, ¿cierto? Entonces, como son actos en contra también de la ley, por eso han sido castigados por ordenamiento jurídico y judicial, por lo que se incluye en el marco de conductas socialmente desviadas. Entonces vamos con el primero de ellos, que es la delincuencia inducida. Esta es para la comisión de delitos bajo la influencia de las drogas. Entonces ahí se engloban los delitos que originan causas o efectos producidos por el consumo de drogas. Se pueden originar delitos de más o menos agresividad, pero sin embargo pueden atacar. Entonces, contra las personas, entonces contra la vida misma, contra la vida de las otras personas, lesiones contra las otras personas o conmigo mismo y homicidio. Contra la libertad sexual, entonces exhibicionismo, abusos, violación y agresiones sexuales en el caso en el que la persona no quiera acceder a tenerlas con uno conscientemente. Contra el orden público, atentando contra la resistencia, la obediencia, contra los agentes de la autoridad, que en este caso serían la policía. Contra la seguridad del tráfico, ¿por qué? Porque de pronto tienen algún vehículo, sea moto o sea carro, entonces el hecho del consumo pues, del alcohol o de las drogas, hacen que de pronto la persona pierda esa noción de a qué velocidad va y hace que puedan ocurrir accidentes tanto para ellos como para las demás personas. Delincuencia funcional. Este tipo de delincuencia es la comisión de delitos para obtener dinero y comprar drogas. Entonces, hace referencia a aquellos delitos relacionados con conductas encaminadas a perpetuar el consumo, con objeto de minimizar las consecuencias indeseables de la abstinencia. ¿Por qué ellos evitan tener abstinencia? Porque
los pone en una sensación de ansiedad, muchos sudan, tiemblan, no comen, no duermen, mantienen en esa constante necesidad de consumir. Entonces, aquí pueden ocurrir estos delitos, como delito contra el patrimonio cuando se meten a una casa a robar. Entonces, la diapositiva nos dice robos en diversas tipologías, si bien optan con más frecuencia por los robos con violencia o intimidación, ¿cierto? Delitos de malversación. De pronto una persona que, no sé, es consumidora, pero tiene un alto poder, entonces de pronto utiliza esos recursos que son públicos o privados, también pueden ser para el consumo. Delitos de falsedades. De pronto han escuchado muchas veces que se falsifica una fórmula o que venden medicamentos sin esa fórmula médica en algunos sitios. Entonces, eso es un delito de falsedad. ¿Por qué? Porque las falsifican para poder consumir, en la mayoría de veces, benzodiazepinas. Tráfico de drogas por el propio toxicómano. Entonces, acá aplican como ese cierto trueque. Entonces, yo vendo, pero me dan consumo. O, o ayudan a expender para poder consumir. Tenencia ilícita de armas. Entonces, sabemos que eso en Colombia es tipificado como porte ilegal de armas, porte y fabricación de armas. Entonces, esto va en contra de la ley también, por lo que lleva una sanción, ¿cierto? Entonces dice, en este supuesto el toxicómano llega a utilizar armas para sus robos, sobre todo atracos, pues no sé, a bancos, acá nos dan ejemplos como bancos, joyerías o empresas, normalmente consigue realizar los robos muy rápido, posteriormente pueden utilizar navajas, cosas así que de pronto atentan contra la integridad de las demás personas. Delitos contra el orden público los comete el toxicómano cuando va a ser detenido y agrede a la policía. En este caso se ha visto muchas veces. ¿Por qué? Porque acuden a la violencia en contra del policía por oponerse o poner resistencia a la captura. Por último, tenemos la delincuencia relacional. Entonces, es la comisión de delitos relacionados con el tráfico y el comercio de drogas. Es la que se produce en torno al consumo y la que facilita todos los sentidos. Entonces, por lo menos, conductas de tráfico en sentido amplio. Entonces, el cultivo, la elaboración, el tráfico, la promoción, el favorecimiento, realizadas por los consumidores, ¿cierto? Y delitos de receptación, en donde el toxicómano tiene la necesidad de robar e ir a revender eso para poder consumir. Todas estas conductas de pronto en algún momento las han tenido sus hijos y no han sabido cómo identificarlas, pero esto hace parte del fenómeno de la delincuencia. A modo de conclusión, yo quisiera invitarlos a ustedes como padres a estudiar muy bien este tema. ¿Por qué? A revisar bien este video, a tomar apuntes. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ariana. En cualquier momento nuestros hijos pueden estar sujetos o inmersos en problemas y muchas veces no los identificamos. Entonces, los invito a eso. Muchas gracias y que estén muy bien.